Yo ahora mismo los vlogs los estaba editando con la tablet. Evitar el desperdicio. Yo las telas que sobran no las tiro. Y aquí es donde viene lo más interesante. Bienvenidos un día más al canal. Tenía muchas ganas de volver a grabar. Al final, después del market, estuve muy bien, tengo que decirlo. Pero sí es verdad que decidí tomarme la semana de descanso igualmente. Lo único que hice fue editar el vídeo del domingo y no grabar nada para intentar recuperarme mejor. Pero ya hoy quiero empezar a grabar, quiero ponerme en marcha otra vez. Bueno, creo que en este ángulo pueden ver lo que tengo detrás de mí y es que he decidido comprarme un ordenador de mesa. Yo ahora mismo los vlogs los estaba editando con la tablet y me apañaba, pero sí es verdad que a veces era un poco lata porque al final la tablet es pequeña, voy un poco más lenta, no es lo mismo que en un ordenador. Así que he decidido invertir y comprarme un ordenador de mesa para editar mejor, para hacer todo lo de calma, para poder jugar al ordenador y todas esas cosas. Estoy muy contenta. Sí es verdad que no está del todo montado porque nos falta una pieza, pero bueno, cuando esté listo se los enseñaré. Me gustaría también comprar un teclado mono. No sé si blanco o rosita, pero no sé, me hace mucha ilusión tenerlo muy cookie y muy mono toda esta zona. Tengo por aquí el café, este es el segundo del día. Hola Lilo, ¿quieres saludar? Pues eso, una vez que esté terminado, que ya esté montado y demás, se los enseñaré. A pesar de que esta semana no he estado haciendo nada de calma, o sea, no he grabado, no he estado cosiendo ni nada, sí que he estado reorganizando un poco lo que iba a hacer, porque sabían que después del market quería sacar la colección de primavera, pero he tenido que reorganizarlo todo un poco. ¿Por qué? Porque la mitad de los necesarios se vendieron en el market, los scrunchies de encaje no los llegué a hacer y luego los bolsos que hice se agotaron. He tenido que recalcular cómo lo iba a hacer porque tanto la tela rosa bichí como azul bichí no me daba más. De la otra sí, de la clarita de flores sí, pero de las otras dos no. Así que ya las he pedido online. Espero que no tarde demasiado. He decidido también posponer el lanzamiento porque es que no tengo los productos. En principio he pospuesto la colección de primavera para el 15 de abril. Como las telas tienen que venir, no sé cuánto van a tardar en llegar y yo luego tengo que coser los bolsos, he querido darme margen por si acaso. Espero que para el 15 de abril yo pueda tener los bolsos listos porque eso significa que las telas han llegado pronto, pero también he descubierto una tienda en Francia, más o menos cerca de donde yo vivo, y voy a intentar darme un salto el fin de semana a ver si encuentro también más telas para añadir a la colección y no depender únicamente de esas dos telas bichí que me tienen que llegar. De esta tela creo que sí tengo suficiente para hacer un bolso, así que lo que quiero hacer es empezar a cortar las piezas, cortar la guata y ya dejar también guata lista para cuando lleguen las otras telas e ir adelantando esos pasos. También me gustaría hacer algún neceser más, pero como ya creo que tengo 4 ahora mismo, no es mi prioridad y necesito ponerme con los scrunchies de encaje. He comprado unas tijeras nuevas, son estas de aquí. En el vídeo en el que estaba preparando el market, que las tijeras estaban súper duras y me estaba
haciendo daño y compré otras y la verdad es que están, comparadas con las otras, están súper suaves. Me gustan, espero que duren. Pausa. La verdad es que está haciendo buen día afuera y me está dando calor, entonces es probable que me quite el suéter porque me está dando mucho calor. Ya tengo las piezas de exterior del bolso cortaditas. Voy a ponerme a cortar guata para los bolsos y para dejar eso listo. La tela no está planchada del todo, simplemente le pasé un poco la plancha por encima para que estuviera un poco más lisa, pero luego la quiero planchar bien para quitarle todas esas arrugas. Estoy viendo fuera el día, ya está súper despejadito y con solito. Me apetece mucho salir. Yo creo que después de almorzar aprovecho que tengo que salir y doy un paseíto largo. Acabo de terminar de comer, llevo ya como unos 20 minutitos en el sofá para descansar un poco, pero como tengo que salir a hacer unas compras, creo que voy a aprovechar ahora y así evitar que me dé tanto el bajón de después de comer. Además quiero aprovechar que todavía hace sol, a ver si me da un poquito de sol en la cara y eso, así aprovecho también, me doy un paseíto largo y camino un ratito. Como tengo que ir a hacer unas compras, voy a aprovechar y llevar el bolso grande, mi tote bag acolchadita. La cartera, los neceseres. Y listo. Ya he hecho mis compritas, voy de camino a casa. Está súper despejado, pero en realidad hace frío, entonces voy con el chaquetón como súper cerradito. Pero está genial sentir así el solito en la cara. O sea que me alegro de haber salido a caminar. Ya estoy en casa. Tengo un par de cosas, pero bueno. Estas bolsas, la verdad es que a mí por lo menos me aguantan bastante bien el peso y me lo suelo llevar siempre que voy a comprar. Estoy intentando grabarle otro tipo también de clips de mi día a día porque siento que en la preparación del market los clips fueron principalmente mi mesa. Entonces por eso hoy, ya que iba a salir y demás, pues les grabo un poquito fuera o les grabo también en esta zona. Quiero empezar a moverme un poquito más, que no sea solo mi estudio, sino un poco también de mi día a día, entonces díganme si les gusta. También estoy tratando de mejorar un poco mi edición, he hecho algún cambio. En el vídeo de la preparación del market habrán visto que he hecho como mini cambios, mini ajustes que voy haciendo para tratar de ir mejorando mi edición, pero eso, díganme qué les parece, me encantaría saber. En el market me preguntaban también cuánto peso aguantaban los bolsos y demás. No sé decirles cuánto peso exacto aguantan, pero sí puedo decirles, aguantan bastante bien. Quizás si le ponen una garrafa de 8 litros, pues no, pero yo lo suelo llevar cuando hago una compra pequeña y me aguanta bastante bien. Como ven, tengo el bolso lleno y todo esto es lo que traía ahora mi bolsa, más un par de cosas más de farmacia que tengo aquí dentro. Yo creo que aguanta bastante bien.
poniendo la tela sobre la guata para empezar a acolchar. Y tengo que decir que tenía ganas de volver a la rutina, volver a ponerme con cosas de calma, a coser y todo eso. Sí que es verdad que me vino muy bien descansar una semanita después de todo el market y demás, pero que echaba de menos eso, ponerme con mis cosas, a coser y a estar aquí haciendo calma. A mí es que esto me encanta. Es un hobby. Bueno, empezó como un hobby, ahora intento que sea trabajo, pero sí, lo echaba de menos. No estoy muy convencida si el peinado que me he hecho hoy me gusta o no. Tengo uno de los Mystery Scrunchies puestos, porque este rosita me encanta. Ayer acolché las dos piezas del bolso, les acabo de quitar las líneas de bolígrafo, las marcas de bolígrafo. Y lo que quiero hacer ahora es aprovechar a coser tanto las asas del bolso como las tiras para hacer el cierre. Ya una vez tenga eso hecho, ya me pondré a coser, no, me pondré a cortar los forros porque hay que planchar y cortar un montón de forros, pero quiero dejar estas piezas listas para avanzar un poquitito más. Por cierto, hace poco cuando fui a IKEA y compré tanto esto como la silla y demás, encontramos este soporte para tablet o móvil y la verdad es que no estaba muy segura de si realmente le iba a dar uso o no, pero sí, estoy usando muchísimo porque siempre que estoy cosiendo tengo algo puesto en la tablet, un vídeo de YouTube, Disney o lo que sea, y me gusta que esté elevado porque siento que estoy como más recta y además al estar en el soporte siento que molesta menos. Yo tengo las piezas listas, las tengo por ahí detrás y lo que quiero hacer ahora, que me apetece mucho, es que yo quiero uno de los bolsos nuevos también para mí, pero he pensado que ya que tengo un montón de trocitos pequeños de tela sobrante, voy a aprovechar todos esos trozos. He estado cortando bastantes cuadraditos de diferentes telas y voy a hacerme yo mi bolso de patchwork con esas telas sobrantes. Así hago un 2x1. Aprovecho las telas que me sobran al máximo porque tengo un montón de trocitos de tela que ya están o así de este tamaño que al final, bueno, este sí me da para hacer marcapáginas, por ejemplo, o algo así, pero también tengo ya varios de este tamaño. Que bueno, este está más pequeñito porque he sacado un par de tiras, un par de cuadrados para mi bolso, pero tengo varios trozos así, entonces una de las cosas que me preocupan en Calma es la sostenibilidad, ya se los he dicho, entonces me gustaría tener el menor residuo posible y quiero aprovechar todas las telas que tenga al máximo, entonces se me ha ocurrido hacer esto con las tote bags. No sé si es suficiente tela o tengo que cortar un par de cuadrados más, creo que tengo que cortar más, pero me ha parecido una idea genial. Y también he pensado que como tengo varios trocitos de este tamaño, he pensado que puedo hacer lo mismo con neceseres, por ejemplo. Sacar cuadraditos más pequeñitos y hacer un diseño de patchwork, no como el que ya tengo ahora los neceseres de 3 trozos, sino patchwork con muchas telas distintas. Déjenme saber qué les gustaría, probablemente haga una prueba también. Es una idea que me gusta mucho para tratar de aprovechar todo al máximo y evitar el desperdicio. Yo las telas que sobran no las tiro. Yo creo que se los he dicho en otro vídeo que todos los trozos de tela yo no los tiro. Los que quedan los tengo en esta cajita de aquí
Antes tenía una caja más pequeña, pero ya la cantidad de trozos sobrantes va aumentando, pues he comprado esta caja. Y aquí tengo un montón de trocitos de diferentes tamaños, Entonces voy a intentar sacar de aquí también más cuadraditos para mi bolso, pero como tengo tantas telas aquí también, ¿ven? De diferentes tamaños, creo que puede ser una idea muy guay hacer otros productos como tote bags o neceseres y demás con patchwork para así aprovechar también todas estas telas. Incluso scrunchies o lazos. Bueno, quizás lazos no, pero los scrunchies de patchwork también. No lo sé, pero los neceseres de patchwork con un cuadradito así como más chiquitito me parece una buena idea. Incluso una tote bag, pero para la tote bag ya tienen que ser como trozos más grandes. Así que me voy a poner con eso. También quiero hacer la tote bag de patchwork, ya no solo para mí, sino que creo que puede ser también eso, una idea para vender. O sea, que estén los bolsos con las telas lisas como están en la colección ahora, pero que tengan también la opción de patchwork, porque a lo mejor a la gente sí que le puede gustar ese estilo. Quiero tener una, la mía, de ejemplo, y si veo que les va gustando, pues vamos haciendo más. Todavía soy como muy conservadora con la cantidad de productos que quiero hacer, pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. En mi cabeza sigue estando esa vocecita a veces de no hagas demasiado, no hagas demasiado, pero bueno, estamos trabajando en ello. Esta vez voy a hacer más de 3 bolsos y voy a hacer más de 10 neceseres y más de todo, pero poco a poco iremos aumentando la cantidad, también dependiendo del feedback que tengan los productos y eso, pero no lo puedo evitar, poco a poco.
ayer viernes les quería haber grabado más cosas, pero bueno, al final no pude. Lo que sí hice ayer fue ir a una tienda de telas que descubrí en Francia, que me quedaba más o menos cerca, así que fui hasta allí porque quería comprar más telas para bolsos y para accesorios y demás. Y encontré un par de cosas. Tengo el bolso llenito. Sí es verdad que me faltó comprar alguna cosa como guata, quería comprar guata gordita para los bolsos. Compré esta guata de aquí que es para patchwork, que es más finita que la que yo tengo, pero creo que esta puede estar bien para los neceseres. No sé si será demasiado finita, pero bueno, voy a probar a ver qué tal. Si no, la usaré para otras cosas, pero me pareció que podía ser buena idea. ¿Ven? Es así finita, pero creo que para los neceseres puede estar bien. Y luego, y aquí es donde viene lo más interesante, encontré 3 telas, me parece. Ya empezamos. Encontré 3 telas que son súper bonitas, me encantaron. La primera es esta de aquí. Les aviso que las 3 son de flores, no podía ser de otra manera, pero he intentado escoger distintos colores para que no sea siempre rosa y no sea lo mismo, entonces bueno. Esta de aquí me gustó mucho, es de flores, sí que tiene rosa, pero tiene otros colores como naranjitas, azules y demás. La otra que he cogido es esta de aquí. Estas son rositas, pero me gusta mucho porque tiene ese fondo así como más nude, me parece súper romántica, muy bonita. Y cogí, yo creo que de esta y de la otra, cogí 2 metros de cada una. Esta sinceramente de las 3 es la que más me gusta, me parece espectacular. Como ven, no es rosa, siguen siendo flores, pero no son rosas, son súper coloridas. Me parece que para primavera es perfecta. Tiene naranjita, amarillo, azul, verde, es muy bonita. Esta es popelín, pero era popelín de algodón, con la marca de Oecotex, cosa que genial, me parece preciosa. De esta cogí pues todo lo que quedaba, no llegaban a los 3 metros, pero como no le quedaba más, dije, mira, dámela toda. Además había otras chicas también mirando esta tela, así que dije, me la llevo, me la llevo toda. Y nada más, estas son las 3 telas que encontré. La verdad es que en cuanto a calidad y a precio estaban súper bien. Me parece que los precios estaban mucho mejor que las telas de aquí de Luxemburgo. En Luxemburgo son mucho más caras. Esta sí es verdad que esta es más de... Si escuchan un ruido son mis gatos que están jugando, lo siento. Esta es la que más cara salió, pero bueno, en general me parece que estaban a muy buen precio. Así que tengo muchas ganas de hacer cosas con estas telas. Creo que voy a hacer bolsos con las 3 y por supuesto accesorios. Esta tela creo que es perfecta para scrunchies, para lazos, para bolsos. Quiero jugar, bueno, y para neceseres. Voy a hacer todo lo que pueda con estas 3 telas, tengo muchas ganas. Sí que me falta por comprar guata para los bolsos, para poder hacer los bolsos, porque creo que tengo como para hacer 2 bolsos más, además del que ya está colchado. Pero bueno, sí que empezaré igualmente a cortar las telas, a empezar a coser las asas, por ejemplo. Y la guata pues trataré de o comprarla en el centro o pedirla online, depende. Y luego las otras telas que pedí, que pedí para los bolsos del Vichy rosa y azul, tienen que estar por llegar. Yo creo que ya el lunes o el martes las tendremos, o sea que ya la próxima semana nos podremos a tope a preparar la colección de primavera. Me acompañarán durante todo este proceso. Espero que pueda tener la colección para el 15 de abril y que no tenga que atrasarla más. Espero. Pero bueno, voy a dejar el vídeo por aquí. Un pequeño inciso para Leslie del futuro y Leslie de la edición. Simplemente quería pasarme por aquí para decirles que hemos llegado a los 1000 suscriptores, que estoy muy contenta y que para celebrarlo quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Les puse una encuesta en YouTube para saber si preferían hacer un vídeo o un directo. De momento está ganando el vídeo, así que eso es lo que vamos a hacer, pero necesito que me dejen sus preguntas, así que aprovechen en los comentarios de este vídeo para dejarme todas las preguntas que quieran,
Por mi Instagram también pueden dejarme preguntas si les apetece. No se olviden y así yo puedo hacer ese vídeo lo antes posible. Eso es todo lo que les quería decir. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, denle un buen like. Puedes suscribirte también a mi canal si quieres seguir viendo más vídeos como este. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao.